Mi novia me engaña con el vecino de al lado, y el vecino lleva 5 años muerto. Lo sé porque la escucho. Cada noche, a las 3:14 de la madrugada, escucho su risa pegada a mi pared. Esa risa suave, íntima, que hace 2 años dejó de ser mía. He intentado grabarla. El micrófono no capta nada. He intentado tocar la puerta del vecino. Nadie responde. El portero me jura, con los ojos asustados, que ese apartamento lleva 5 años vacío. Desde el incendio. Anoche golpeé la pared con el puño hasta sangrar. Y entonces miré a Carla. Seguía durmiendo a mi lado, sin moverse, sin respirar fuerte, sin abrir los ojos. Pero su voz seguía sonando del otro lado, riéndose con otro hombre, mientras ella dormía junto a mí. Me llamo Daniel. Tengo 32 años. Trabajo desde casa como editor de video. Y hasta hace 6 meses pensaba que mi vida era, dentro de lo posible, normal. Vivo con Carla desde hace 5 años. Nos conocimos en una boda aburrida, de esas en las que terminas hablando con la única persona que tampoco quiere estar ahí. Ella tenía una risa fácil, ojos cansados y una forma de mirarme como si ya supiera todo lo que yo iba a decir. Me enamoré rápido. Demasiado rápido, dicen algunos. No nos casamos, pero vivimos como si lo estuviéramos. Compartimos cuenta del banco, plantas, una gata vieja que se llama Lupe y un apartamento en el 4º piso de un edificio viejo en las afueras de la ciudad. Hay algo que debería contar antes de seguir. Hace 2 años tuve un accidente. No me gusta hablar de eso. Conducía solo, una noche, volviendo de un viaje de trabajo. Me dormí al volante. Cuando desperté, estaba en un hospital con el cráneo vendado y Carla llorando a mi lado. Estuve 4 días sin memoria. 4 días en blanco, completamente vacíos, que nunca pude recuperar. Desde entonces duermo mal. Tomo pastillas todas las noches. Las recetó un psiquiatra al principio. Después seguí yo solo. A veces se me olvida tomarlas, a veces tomo 2. Carla dice que después del accidente cambié, que me volví más callado, más nervioso, que a veces me quedo mirando un punto fijo durante minutos sin responderle. Yo no lo recuerdo así, pero ella jura que sí. Ese apartamento es el problema, o eso pensaba yo al principio. Nos mudamos hace poco más de 1 año. Lo encontramos por casualidad, en un anuncio que parecía sospechoso por lo barato. 2 habitaciones, balcón, suelos de madera vieja y un alquiler que no llegaba ni a la mitad del precio del barrio. Cuando fui a verlo, el portero, un hombre mayor de manos temblorosas, me miró fijamente antes de entregarme las llaves. ¿Sabe lo del incendio?, me preguntó. Algo me contaron por teléfono. Algo, repitió él, como si esa palabra le diera asco. No dijo más. Carla y yo firmamos el contrato esa misma semana. A Carla, sin embargo, le costó entrar el primer día. Recuerdo que se quedó parada en el pasillo, con las llaves en la mano, mirando la puerta del apartamento de al lado. El número 4B. Una puerta vieja, despintada, con una pegatina amarillenta del antiguo servicio de bomberos todavía pegada en la esquina. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, dijo demasiado rápido. Es solo que... Nada, vamos. Y entró. Pero esa noche, mientras dormíamos por primera vez en el nuevo apartamento, me desperté a las 3:30. Carla estaba sentada en la cama, con los ojos abiertos, mirando hacia la pared del fondo, la pared que da al 4B. Le pregunté qué pasaba. Tardó en girarse hacia mí. Cuando lo hizo, tenía los ojos llenos de lágrimas. Nada, dijo. Vuelve a dormir. A los pocos segundos se acostó y se durmió. Yo no. Los primeros meses fueron buenos, tranquilos. El edificio era silencioso. Los vecinos casi no existían. Y la luz entraba por la ventana de la cocina justo a la hora del desayuno.
Carla decoró las paredes con fotos nuestras. Yo monté mi mesa de trabajo frente al pasillo, porque desde ahí podía verla cocinar mientras editaba. Todo parecía estar bien, hasta que empecé a escuchar cosas. La primera vez fue una madrugada de marzo. Me había quedado trabajando hasta tarde, y a eso de las 3 de la mañana fui a la cocina por un vaso de agua. Cuando pasé por el pasillo, escuché una risa. Una risa de mujer, baja, contenida, como cuando alguien intenta no despertar al otro. Venía del lado izquierdo, de la pared que da al apartamento del vecino. Me quedé quieto. Pensé que estaba imaginándomelo. Llevaba demasiadas horas frente a la pantalla. Pero la risa volvió, y esta vez la reconocí. Era la risa de Carla. Volví al dormitorio sin hacer ruido. Carla estaba dormida, boca arriba, con el pelo desparramado en la almohada y la respiración profunda. La miré durante un buen rato, esperando que se moviera, que respirara distinto, que algo me confirmara lo que acababa de oír. No se movió. Y aquella noche, al volver a acostarme, me dije que estaba cansado, que había sido un sueño, que las paredes viejas hacen ruidos raros. Me lo creí durante una semana. A la 7ª noche volvió a pasar. Eran exactamente las 3:14 de la madrugada. Lo recuerdo porque miré el reloj de la mesita. Risa. La misma risa. Pegada a la pared. Esa vez no me levanté. Me quedé en la cama, mirando el techo, intentando convencerme de que era el viento, una televisión lejana, cualquier cosa. Pero la risa siguió. Y después de la risa, vino algo peor. Una voz de hombre. No entendí lo que decía, pero entendí el tono. Era íntimo. Era el tono que se usa con alguien a quien se conoce desnudo. Y entonces Carla, a mi lado, suspiró en sueños. Sentí que el estómago se me caía a los pies. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le pregunté como quien no quiere la cosa. ¿Tú anoche escuchaste algo raro? Ella levantó la mirada del café, despacio. ¿Raro cómo? No sé, voces, risas, del otro lado. Carla parpadeó 2 veces, una pausa muy corta, tan corta que cualquier otra persona no la habría notado. Pero yo llevo 5 años mirándola desayunar. Conozco cada uno de sus gestos. Damiel, ese apartamento está vacío, lo sabes. Ya, pero será el viento. Y siguió desayunando. Esa pausa de 2 parpadeos no me dejó dormir en toda la semana. Hay algo más que debo contar. Algo que entonces no quise ver y ahora no puedo dejar de pensar. Desde que nos mudamos al apartamento, Carla había cambiado conmigo. No de golpe, despacio. Como cuando una habitación se enfría sin que nadie note quién apagó la calefacción. Antes me besaba en la nuca cuando yo trabajaba. Dejó de hacerlo. Antes me contaba sus sueños cada mañana. Dejó de contármelos. Antes, cuando hacíamos el amor, me miraba a los ojos. Empezó a cerrarlos. Yo lo notaba. Claro que lo notaba. Pero me lo explicaba a mí mismo de 1000 maneras. El estrés del trabajo, mi propio carácter después del accidente, la rutina, los años. Las parejas se desgastan, me decía. No todo el mundo se mira como en las películas. Pero ahora, cuando empezaron los ruidos al otro lado de la pared, cuando empezó a sonar su risa con otro hombre, todo encajaba demasiado bien. Como si ya hubiera dejado de estar conmigo mucho antes de que yo me enterara. Empecé a hacer cosas que no le conté a nadie. Primero, pegué la oreja a la pared todas las noches, entre las 3 y las 4 de la madrugada. La mayoría de las veces no escuchaba nada. Pero una vez por semana, a veces 2, los sonidos volvían. Siempre a las 3:14. Nunca antes, nunca después. Era como si alguien encendiera una radio al otro lado. Segundo, hablé con el portero. Le pregunté directamente quién vivía en el apartamento de al lado. Nadie, dijo, desde el incendio. ¿Y cuándo fue el incendio exactamente?
El hombre me miró con una expresión que no supe leer. Hace 5 años, murió una pareja joven. Los encontraron en la habitación principal, abrazados. Dicen que fue un accidente con un cigarrillo, pero hubo cosas que nunca encajaron. ¿Qué cosas? Mejor no preguntar, joven, y se metió en su garita. Volví al apartamento con un nudo en el pecho, no por los muertos, por algo más difícil de nombrar. Una sensación de estar entrando a un sitio donde no me querían. Tercero, intenté grabar. Compré una grabadora pequeña, de esas que usan los periodistas. La dejé pegada a la pared con cinta adhesiva, escondida detrás de un cuadro, programada para grabar toda la noche. Estaba seguro de que esa misma madrugada iba a tener pruebas. A la mañana siguiente, escuché las 8 horas de grabación a doble velocidad. Nada. Silencio absoluto. Lo intenté 3 noches seguidas. Nada. Pero las 2 últimas, mientras la grabadora trabajaba, yo había escuchado la risa con mis propios oídos. Pegado a la pared. Carla durmiendo a mi lado. Algo no encajaba. Y empecé a tener miedo de la respuesta. Una mañana, mientras Carla se duchaba, abrí su teléfono. No lo había hecho nunca en 5 años. Me sentí sucio haciéndolo. Pero la cabeza ya no me dejaba opciones. Revisé los mensajes. Nada. Revisé las llamadas. Nada. Revisé las redes. Nada. Y sin embargo sabía que algo pasaba. Lo sentía en el cuerpo, antes que en la cabeza. Las personas que han sido engañadas saben de lo que hablo. No hace falta una prueba para sentir el peso. El peso llega primero. Cuando salió de la ducha, le sonreí como si nada. Ella me sonrió de vuelta, y por un segundo su sonrisa me pareció la de una desconocida. Esa noche, antes de acostarme, hice algo que llevaba haciendo desde el accidente sin pensarlo demasiado. Saqué el frasco de pastillas del cajón del baño, eché 2 en la palma de la mano y las tragué con agua del grifo. Cuando levanté la vista, me vi reflejado en el espejo. Tenía mala cara. Ojeras profundas, los labios secos, una expresión que no reconocí del todo. Por un instante, pensé que la persona del espejo se había quedado mirándome medio segundo después de que yo apartara la mirada. Sacudí la cabeza. Cerré el botiquín. Me dije que estaba demasiado cansado. Volví a la cama. Carla ya estaba dormida. O fingía estarlo. Empezaron las cosas pequeñas. Carla, que siempre había dormido pesado, empezó a despertarse con marcas en el cuello. Pequeñas, como hilos rojos, como si alguien le hubiera apretado con cuidado. Cuando le pregunté, se miró al espejo, encogió los hombros y dijo: «Será la almohada nueva». No habíamos comprado almohada nueva. Otra mañana encontré un pelo largo en mi lado de la cama. Castaño claro. Liso. Carla tiene el pelo negro y rizado. Le pregunté de quién era. Se quedó mirando el pelo entre mis dedos un segundo de más. «Será de la peluquera. Ayer me corté las puntas». Pero Carla no había salido del apartamento en 3 días. Yo lo sabía porque llevaba 3 días observándola sin que ella se diera cuenta. Le sonreí. Tiré el pelo a la basura. Por dentro, algo se rompió un poco. Esa misma tarde, mientras Carla dormía la siesta, fui al pasillo y me quedé mirando la puerta del 4B. Pegué la oreja a la madera. Nada. Le di un golpe pequeño con los nudillos, suave, casi inaudible. Nada. Probé el picaporte, cerrado. Y sin embargo, había algo. Un olor. Muy débil, casi imaginario. Olor a humo viejo, a colonia masculina, a algo que no estaba ahí, pero que mi nariz juraba reconocer. Volví al apartamento. Carla seguía durmiendo. Estaba en la misma posición exacta en la que la había dejado hacía 1 hora, boca arriba, las manos sobre el pecho, como una efigie. Me quedé mirándola un buen rato, y entonces noté algo que me heló la sangre. En su cuello, además de las marcas de antes, había una nueva, una marca redonda, pequeña, oscura.
exactamente del tamaño de un beso. Empecé a quedarme despierto a propósito. Apagaba la luz, me hacía el dormido y esperaba. Quería ver con mis propios ojos qué pasaba a las 3:14. Quería atraparla saliendo de la cama, hablando por teléfono, escribiendo a alguien, cualquier cosa. Pero Carla no se movía. Esa era la parte más rara. Cuando los sonidos empezaban al otro lado de la pared, ella no reaccionaba. Ni un suspiro, ni un cambio de respiración. Era como si estuviera profundamente desconectada del mundo. Como si alguien le hubiera quitado el cuerpo de adentro. Una noche le toqué la mano mientras la risa sonaba al otro lado. Estaba fría, más fría de lo normal. Le tomé el pulso. Latía, pero despacio. Demasiado despacio. Casi como si su cuerpo estuviera ahí, pero ella no. Y entonces, en la pared, escuché por primera vez una frase completa. La voz del hombre dijo, claramente: «Ya casi termina. Quédate conmigo un poco más». Y la risa de Carla, del otro lado, respondió: «Solo si prometes que él no se entera». Me incorporé en la cama de golpe. Miré a Carla. Seguía dormida, inmóvil, con los labios cerrados. Pero su voz idéntica, perfecta, sin diferencia posible, estaba al otro lado de la pared, hablando con otro hombre. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el borde de la cama, mirando a la mujer que duerme conmigo desde hace 5 años, y por primera vez me pregunté algo que ya no he podido sacarme de la cabeza. ¿Quién es la que está aquí? ¿Y quién es la que está al otro lado? A las 4 de la madrugada, la risa cesó. De golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Carla, en la cama, suspiró. Una sola vez. Profundo. Y por un momento brevísimo, abrió los ojos, me miró. No con cariño, no con sueño. Me miró con una atención fría, casi clínica, como quien comprueba algo, como si estuviera buscando algo en mi cara que solo ella sabía nombrar. Y después, sin decir nada, cerró los ojos otra vez y se durmió. Yo no me moví hasta que entró la luz por la ventana. A la mañana siguiente, Carla se levantó como si nada, hizo café, me besó en la frente. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí. Mientras ella cocinaba, yo entré en el dormitorio, abrí el cajón de mi escritorio y saqué una caja pequeña que llevaba meses guardando sin saber para qué. Una cámara oculta. La compré por impulso, hace tiempo, cuando empecé a sospechar algo que ni yo mismo me atrevía a nombrar. La instalé esa misma tarde, mientras Carla bajaba a comprar pan. La escondí en el reloj de pared de la habitación, apuntando directamente a la cama. Iba a grabar toda la noche. Iba a verla con mis propios ojos. Iba a entender por fin qué pasaba a las 3:14 de la madrugada. Esa noche me acosté con el corazón golpeándome las costillas. Carla me abrazó por detrás. Me dijo que me quería. Olía a su crema de siempre. Pasamos un rato así, en silencio. Su respiración en mi nuca, mi mano sobre la suya. Y por un instante, todo volvió a parecer normal. Por un instante, dudé. Pensé que estaba enloqueciendo. Que las pastillas estaban haciendo cosas raras en mi cabeza. Que tal vez todo era invento mío. Pero entonces, en voz muy baja, casi en un susurro, ella dijo: «Daniel, pase lo que pase esta noche, no te levantes». Me quedé quieto. «¿Qué dices?». Pero ella ya no respondió. Su respiración se volvió lenta, profunda, dormida. O eso parecía. Cerré los ojos. Pensé, mañana lo sabré todo. Y en algún rincón muy oscuro de mí mismo, pensé también algo peor. Ojalá no lo sepa nunca. A la mañana siguiente, esperé a que Carla saliera. Tenía clase de yoga los martes a las 9. Una rutina que llevaba meses sin romper. En cuanto cerró la puerta detrás de ella, me senté en el escritorio, abrí el ordenador
y descargué los archivos de la cámara. 8 horas de grabación. Las manos me temblaban antes de empezar. Adelanté el video hasta las 3:10 de la madrugada. La pantalla mostraba el dormitorio en blanco y negro, con la imagen granulada de la visión nocturna. Carla y yo, dormidos. 2 cuerpos quietos en la cama. A las 3:14 exactas, algo cambió. Carla abrió los ojos. No despacio, no como alguien que se despierta de un sueño. Los abrió de golpe, en un solo movimiento, como si nunca hubiera estado dormida. Se quedó quieta unos segundos, mirando el techo. Después, sin hacer un solo ruido, apartó la sábana. Se levantó y caminó hacia la pared del fondo. Yo, en la grabación, seguía dormido, inmóvil, boca arriba, la boca un poco abierta. Carla llegó a la pared. Puso las 2 manos sobre el papel pintado, con los dedos extendidos, como si estuviera apoyándose en un cristal. Y se quedó así, de pie, con la frente casi tocando la pared, y empezó a hablar. No escuché lo que decía, porque la cámara no tiene audio, pero vi sus labios moviéndose, despacio al principio, después más rápido. Después con expresiones, con sonrisas, con pausas, como si estuviera teniendo una conversación de verdad. 47 minutos. Eso duró. 47 minutos con la cara pegada a la pared, hablando con algo que no se veía. A las 4:01 paró. Despacio, apartó las manos. Dio un paso atrás. Volvió a la cama. Se metió bajo la sábana. Cerró los ojos. Y se durmió. Como si nada hubiera pasado. Me quedé mirando la pantalla durante mucho rato. No me moví. No respiré bien. Sentí el café frío del desayuno subiéndome por la garganta. Rebobiné el vídeo. Lo vi otra vez. Y otra. Y otra. Cada vez que llegaba al momento en que Carla abría los ojos, paraba la imagen. Acercaba la cara a la pantalla. Buscaba algo. No sé qué. Una explicación. Una grieta. Un detalle que me dijera que era una broma, un sueño, una pesadilla. Pero la imagen era la misma. Real. Granulada, pero real. Carla, con los ojos abiertos, mirando el techo, en mitad de la noche, como si esperara una orden. Y entonces noté algo en la grabación que la primera vez se me había escapado. Adelanté hasta los 47 minutos. Volví a mirar el momento en que ella se separaba de la pared y volvía a la cama. Antes de acostarse, Carla giraba la cabeza y miraba hacia la cámara. Directo, como si supiera exactamente dónde estaba escondida. Se me erizó toda la piel. Cerré el ordenador de golpe y por primera vez en mi vida pensé en serio que mi novia no estaba sola en su cuerpo. Cuando Carla volvió de yoga, me encontró sentado en el sofá, con el ordenador cerrado y la luz apagada. ¿Estás bien? Sí. Te ves raro. Estoy cansado. Me besó en la mejilla. Olía a sudor limpio y a su champú de siempre. Olía a la Carla que yo conocía. Olía a normalidad. Y eso fue lo peor, porque ya no podía mirarla sin pensar en la otra. La que se levantaba a las 3:14. La que hablaba con la pared, la que tenía marcas de besos en el cuello y no sabía explicar de dónde salían. No supe quién era la que estaba haciéndome el café esa mañana. Esa misma semana empecé a investigar. Bajé al sótano del edificio, donde el portero guarda los archivos viejos. Tuve que mentirle. Le dije que necesitaba el plano original del apartamento para una reforma. El hombre me miró con los ojos cansados y me señaló una caja de cartón llena de carpetas amarillentas. Lo que busque, ahí está. Pero no me cuente lo que encuentre. Me pasé 3 horas leyendo. Y encontré el expediente del incendio. Lo abrieron hace 5 años. Apartamento 4B, 4º piso, mismo edificio. Causa oficial: fuga de gas seguida de chispa accidental. 2 víctimas mortales, encontradas en la habitación principal,
Nombres: Mateo Reyes, 30 años. Elena Soler, 28. Pareja de hecho, sin hijos. Había una foto en el expediente, una foto recortada del periódico pegada con cinta amarilla. Mateo aparecía en una playa, sonriendo, con el brazo sobre los hombros de Elena. Él era alto, de pelo castaño claro, ojos oscuros, atractivo de una forma incómoda, como esos hombres que saben que son atractivos. Y Elena se parecía a Carla. No idéntica, no era ella, pero el mismo tipo de cara, la misma forma de los ojos, el mismo pelo oscuro y rizado, como dos hermanas o como dos versiones de la misma persona. Sentí frío. Seguí leyendo. Y entonces encontré algo que me dejó sin aire. Al final del expediente había una nota a mano. Letra apretada, en bolígrafo azul, firmada por alguien del cuerpo de bomberos. Decía: una vecina del 4A, señora Murillo, declara haber escuchado discusiones violentas entre la pareja durante meses. Sospecha de violencia doméstica. La noche del incendio, escuchó gritos de la mujer y una voz masculina diciendo: «No vas a salir de aquí». La fuga de gas pudo no ser accidental. Mateo había matado a Elena. O eso pensaba la vecina. Cerré la carpeta con las manos heladas. Subí al cuarto piso. Pasé delante del 4B. Miré la puerta despintada, la pegatina amarilla de los bomberos. Y por primera vez, en lugar de miedo, sentí otra cosa. Sentí rabia. Porque entendí, o creí entender, qué pasaba al otro lado de mi pared. El espíritu de Mateo, el asesino, el hombre que había matado a una mujer que se parecía a Carla. Estaba pidiéndole a Carla que cruzara. Estaba intentando llevársela. Y mi novia, por algún motivo que yo todavía no entendía, le estaba diciendo que sí. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el salón, con un café en la mano y los ojos clavados en la pared. A las 3:14 escuché. Esta vez ya no me importaba si Carla se levantaba o no. Ya no me importaba grabarlo. Lo que quería era hablar. Hablar con él. Pegué la frente a la pared. «Sé quién eres», susurré. «Sé lo que le hiciste a Elena». Silencio. Apreté los dientes. «Déjala en paz. Carla no es Elena». Silencio. Y entonces, muy claro, como si me lo dijera al oído, una voz de hombre respondió: «Tú tampoco eres quien crees». Me aparté de la pared como si me hubiera quemado. Esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. A la semana siguiente hice algo que en otra vida me habría dado vergüenza. Llamé a una mujer, una conocida de la hermana de Carla. Trabajaba como medium. Hacía limpiezas, decía ella, en casas con huellas. Le expliqué solo lo necesario. Vino un sábado por la mañana, mientras Carla estaba en casa de sus padres. Una mujer pequeña, de unos 60 años, con un anillo en cada dedo. Olía a incienso barato. No me caía bien, pero no estaba para gustos. Antes de entrar, me miró de arriba a abajo durante un buen rato. Como si me leyera la cara. Como si supiera más de mí que yo mismo. Entró en el apartamento. Caminó despacio. Pasó por el salón, por la cocina, por el dormitorio. Cuando llegó al pasillo, se quedó parada delante de la pared del fondo. Se le pusieron los ojos rojos. «¿Qué?», pregunté. Tardó en responder. «Hay un hombre aquí», dijo por fin, muy enfadado. «¿Por qué está enfadado?». Ella tragó saliva. «Porque cree que algo es suyo». «¿La mujer?». La médium me miró fijamente. «No, joven. Tú». Le dije que se fuera. Le pagué el doble y le dije que se fuera. No quería volver a oírla. No quería volver a pensar en lo que acababa de decir. Pero esa noche, en la cama, no podía dejar de darle vueltas. Que el muerto me quería a mí. Que estaba enfadado conmigo.
que algo era suyo, y ese algo era yo. No tenía sentido, y al mismo tiempo tenía demasiado sentido. Empecé a pensar cosas raras, cosas que antes ni se me habrían pasado por la cabeza. Pensé, por ejemplo, que tal vez Mateo y yo nos parecíamos, que tal vez por eso Carla había aceptado venir a vivir aquí, que tal vez yo era, en algún sentido que no entendía, un reemplazo, una segunda oportunidad, una forma de tener al hombre que perdió sin tener que llamarlo por su nombre. Pensé que tal vez esos 4 días en blanco después del accidente no estaban en blanco para todos, que tal vez Carla sabía algo de esos días que yo no sabía, que tal vez había pasado algo en esos 4 días que ella nunca me contó. Le pregunté una mañana mientras desayunábamos: Carla, ¿qué pasó cuando estuve en el hospital? ¿Los días que no recuerdo? Levantó la vista. La sostuvo más de la cuenta. Nada, Daniel. Estuviste dormido. Yo estuve a tu lado. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Bajó la vista al café y mintió. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Como sabía cuando llegaba tarde del trabajo y no era del trabajo. Como sabía cuando había hablado con su madre y no me lo quería contar. La conocía. Llevaba 5 años aprendiéndola. Me mintió. Y eso fue la gota que faltaba. Empecé a no reconocerme en el espejo. Tenía ojeras hasta la mitad de la cara. Había bajado de peso. La mandíbula apretada, las manos siempre temblando un poco. Carla me preguntaba si estaba bien. Yo le decía que sí. Le mentía con una facilidad que antes no había tenido. Y entonces pasó lo siguiente. Un viernes, Carla me dijo que iba a salir a tomar café con una amiga del trabajo, María, una mujer que yo había conocido un par de veces, pelirroja, simpática, casada. Le dije que vale. Le dije que se divirtiera. Y en cuanto salió por la puerta, agarré mi chaqueta y la seguí. Sé cómo suena. Sé exactamente cómo suena. Pero ya estaba en otro lugar. Ya había cruzado una línea. Ya no era el novio que confía. Ya era otra cosa. Algo más feo. La seguí en metro, 2 paradas, después caminando, por una calle del centro que yo no conocía bien. Carla entró en una cafetería pequeña, de esas con plantas y libros en las estanterías. Yo me quedé fuera, en la acera de enfrente, escondido detrás de una furgoneta. Y por la ventana lo vi. No era María. Era un hombre joven, 30 y pocos, pelo castaño claro, despeinado, camisa azul, una taza de café entre las manos. Carla se sentó frente a él, y la cara que puso al verlo me destruyó. Se le aflojaron los hombros, se le iluminaron los ojos, se llevó una mano a la boca como si no se creyera que él estuviera ahí, y sin que ninguno de los dos lo planeara, se inclinó por encima de la mesa y le tocó la mano. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Llevábamos 5 años juntos y nunca le había visto poner esa cara conmigo. Nunca. Algo dentro de mí se quebró en seco, como una rama cuando llevas demasiado tiempo apoyado en ella. Pensé, por un momento horrible, en cruzar la calle, entrar en la cafetería, tirar la mesa, romperle la cara al tipo, gritarle a Carla delante de todos, hacerle el espectáculo que se merecía. Pero no me moví, porque por dentro estaba ocurriendo otra cosa. Por dentro estaba entendiendo, despacio, muy despacio, que la mujer que tenía delante no era exactamente la mujer con la que vivía. Era una versión de ella que yo no conocía, más viva, más entera, más enamorada. Y eso, en cierta forma, dolía más que cualquier traición física, porque significaba que Carla había sido capaz de mirar así a alguien, solo que no me había tocado a mí. Me quedé media hora ahí, en la calle, viéndolos hablar. No podía escuchar lo que decían, pero veía sus gestos.
Veía cómo ella lo escuchaba. Veía cómo él, por momentos, se tapaba la cara con las manos, como si estuviera llorando, y cómo ella le acariciaba el brazo para calmarlo. Cuando salieron de la cafetería, se abrazaron. Un abrazo largo. Y entonces, antes de despedirse, él le dijo algo al oído. Carla asintió y se metió en un taxi. Yo no la seguí. Lo seguí a él. El hombre caminó 3 calles. Subió a un autobús. Yo me metí en el siguiente, justo a tiempo. Lo seguí 4 paradas. Bajó. Y entonces, cuando vi hacia dónde se dirigía, las piernas casi me fallaron. Estaba caminando hacia mi edificio, mi propio edificio. Cruzó la puerta de entrada. Saludó al portero con la mano, como si lo conociera. Subió las escaleras. Yo lo seguí, escondido, 2 plantas por debajo. Llegó al 4º piso. Pasó delante de mi puerta. Y se paró delante del 4B. Sacó una llave. Una llave. Abrió. Y entró en el apartamento que el portero juraba que llevaba 5 años vacío. Me apoyé en la pared. Sentí que iba a vomitar. Volví a casa caminando. No sé cómo llegué. No sé en qué pensaba. Solo sé que cuando abrí la puerta del apartamento, Carla ya estaba en casa, preparando la cena, tarareando una canción que llevaba meses sin tararear. Se giró al verme. Me sonrió. Y por primera vez en 5 años, le devolví la sonrisa con odio. Esa noche esperé a que se durmiera. Tardó. Estaba inquieta. Daba vueltas. A las 2 de la madrugada, por fin, respiró hondo y dejó de moverse. Esperé 20 minutos más, para estar seguro. Después me levanté. Cogí las llaves, una linterna pequeña, un destornillador, por si acaso. Salí al pasillo descalzo. El 4B estaba a 3 pasos de mi puerta. Probé el picaporte. Cerrado. Saqué el destornillador. Forcé la cerradura. Era una cerradura vieja, fácil. En menos de 1 minuto, la puerta cedió. Entré. Cerré la puerta detrás de mí. Encendí la linterna. Lo primero que noté fue el olor. Humo viejo, pintura quemada. Algo más, debajo, mucho más débil. Colonia masculina. Una colonia que me sonaba, aunque no podía decir de dónde. El apartamento estaba en ruinas. Las paredes negras de hollín, el suelo cubierto de polvo, restos de muebles quemados en un rincón, un sofá del que solo quedaba el esqueleto metálico, una mesa volcada, cristales rotos. Avancé despacio. La distribución era idéntica a la de mi apartamento. Salón, cocina, pasillo, 2 habitaciones, como un espejo. Llegué al pasillo. La pared del fondo, la que daba a mi dormitorio, estaba intacta, sin hollín, sin marcas, limpia, casi en comparación con el resto. Y entonces, cuando giré la linterna, lo vi. Y se me cayó el aire. Toda la pared, de arriba a abajo, de lado a lado, estaba cubierta de fotos. Cientos de mí. Daniel durmiendo. Daniel duchándose. Daniel comiendo. Daniel editando frente al ordenador. Daniel llorando en una imagen que yo no recordaba haber llorado. Daniel mirándose al espejo. Daniel discutiendo con Carla en una pelea que tampoco recordaba. Daniel solo, en la cama, en posiciones imposibles, como si la cámara hubiera estado a centímetros de mi cara. Todas tomadas desde dentro de mi apartamento. Algunas desde el techo, otras desde el suelo, otras desde ángulos que no tenían sentido, como si el fotógrafo hubiera atravesado las paredes. Me temblaban las manos. La linterna empezó a parpadear. En el centro de toda la pared había una foto más grande. Una foto de Carla, de cuerpo entero, de pie,
con la frente apoyada en una pared, hablando. Y debajo de la foto, escrito a mano con tinta roja, en letras grandes y temblorosas, decía: «Ella es la única que sabe la verdad sobre ti». Retrocedí. Choqué contra algo. Una caja. Cayó al suelo. Sonó algo metálico. Bajé la linterna. Era un sobre de cartón, manchado, con mi nombre escrito encima. Daniel. Mi nombre. Lo abrí con los dedos torpes. Dentro había papeles, recortes, páginas arrancadas de algo, y una fotografía vieja, plastificada, doblada por la mitad. La saqué, la abrí, y vi una imagen que no podía estar ahí. Era yo, mucho más joven, quizás de hace 7 u 8 años, sonriendo a la cámara. Y a mi lado, abrazándome por los hombros, había un hombre. El mismo hombre que esa tarde había abrazado a Carla en una cafetería del centro. El mismo hombre que tenía la llave del 4B. Solo que en la foto, los dos estábamos vestidos de boda. Y los dos llevábamos un anillo. Acerqué la foto a la linterna. Mucho. Quería estar seguro. Quería que fuera un montaje, una broma, un truco del cansancio. Pero no era un truco. La cara era la mía. La sonrisa era la mía. La pequeña cicatriz que tengo en la barbilla, esa que me hice de niño cayéndome de la bici, también estaba. Y al otro lado del hombre, casi cortada por el borde de la foto, había una tercera persona. Una mujer. No era Carla. Era Elena. La Elena del expediente, la del incendio, la muerta. Estaba sonriendo, vestida de invitada, levantando una copa de champán hacia nosotros dos, como si hubiera estado en mi boda. Una boda que yo no recordaba haber temido, con un hombre al que juraba no conocer. Ahí, en la oscuridad del apartamento quemado, sosteniendo una foto que no podía existir, entendí algo por primera vez. No conocía a ese hombre, pero ese hombre, evidentemente, me conocía a mí. Desde hacía mucho antes que Carla, y peor todavía, Carla también lo conocía. Carla siempre lo había conocido. Solté la foto. Salí del 4B casi corriendo. Cerré la puerta detrás de mí con las manos temblando tanto que tardé 3 intentos en meter la llave. Volví a mi apartamento. Cerré con doble vuelta. Me apoyé en la puerta. Respiré como si me estuviera ahogando. Y desde el dormitorio, la voz de Carla, dulce, somnolienta, perfecta, me preguntó: «¿Daniel? ¿Eres tú?». No supe qué responder. Porque, por primera vez en muchos meses, no estuve seguro de quién era yo. No respondí a Carla esa noche. Pasé delante del dormitorio sin entrar. Me metí en el baño. Cerré con pestillo. Me senté en el suelo, con la espalda contra la puerta, y me quedé así hasta que entró la luz por la ventana pequeña. A las 6 de la mañana, todavía no había llorado. A las 7 me levanté, me lavé la cara y salí. Carla estaba en la cocina, haciendo café. Llevaba mi camiseta vieja, tenía el pelo recogido. Se la veía cansada de un modo distinto al mío, cansada por dentro. Me miró. Y antes de que yo dijera nada, dijo: «Sé dónde estuviste anoche». Me apoyé en el marco de la puerta. No tenía fuerza para más. Pensé que se iba a derrumbar. Pensé que iba a llorar, a pedir perdón, a confesarme el engaño. Pensé que vería en su cara la culpa de los últimos meses. No vi nada de eso. Vi miedo. Pero el miedo no era hacia ella misma, era hacia mí. Y peor que el miedo, vi una cosa que no supe interpretar al principio. Una cosa que solo entendí mucho después. Vi pena. «Carla». «Sé que entraste en el 4B», siguió, «y sé lo que viste». «¿Quién es él?». Ella cerró los ojos, inspiró hondo, como si hubiera estado preparándose para ese momento durante meses.
Siéntate, Daniel. ¿Quién es él? Siéntate, por favor. Me senté. Carla puso 2 tazas de café sobre la mesa. Después se sentó delante de mí. Se cruzó de brazos sobre la mesa, como una niña que va a confesar algo en el colegio, y me miró. Se llama Tomás, dijo. Es el hermano de Mateo. ¿Quién es Mateo? Él tragó saliva. ¿Tú sabes quién es Mateo? No. Sí. Carla, te juro que... Daniel. Se quedó callada un momento. Después se levantó, fue al salón. Volvió con una caja pequeña, de zapatos, que yo nunca había visto. La puso encima de la mesa, entre los dos. ¿Qué es eso? Pruebas. Abrió la tapa, y una por una, empezó a sacar cosas. Una pulsera de hospital con mi nombre, fechada hace 2 años. Una caja de pastillas vacía, con una etiqueta que decía, Daniel Vargas, tratamiento DID, Dr. Reynoso, ingreso voluntario. Una carpeta con informes médicos, un USB, un sobre cerrado. Y al final, una grabadora pequeña, vieja, naranja. La encendió. Escucha. Una voz de hombre llenó la cocina. Una voz tranquila, profesional, con un ligero acento del sur. Sesión 42. Paciente Daniel Vargas. Diagnóstico confirmado. Trastorno de identidad disociativo, derivado de trauma agudo. Manifiesta 2 identidades alternantes. La principal, Daniel, consciente y funcional. La secundaria, sin nombre estable, emerge en estados de sueño profundo y episodios de estrés. La identidad secundaria muestra agresividad, comportamiento territorial y memoria selectiva. Pierde el control motor entre 3 y 5 horas por noche. Paciente desconoce por completo la existencia de la identidad secundaria. Pausa. Pareja del paciente, Carla Soler, manifiesta preocupación creciente. Detallé el protocolo. Si la identidad secundaria se vuelve violenta, contactar inmediatamente con los servicios de emergencia y posteriormente con la familia Reyes. Carla apagó la grabadora. Yo no podía moverme. ¿Soler? Dije por decir algo. Tu apellido no es Soler. Carla me miró con una tristeza tan grande que parecía vieja. Mi apellido es Soler, Daniel. Siempre ha sido Soler. Tu apellido es Mendoza. Mendoza era el apellido de tu madre, Daniel, no el mío. Algo se movió dentro de mí, despacio, como una piedra rodando hacia adentro. Elena Soler, murmuré, la del incendio. Era mi prima hermana. Silencio. Carla siguió hablando, despacio, como quien le explica algo a un niño enfermo. Elena vivía en el 4B con Mateo. Eran felices. Lo eran de verdad. Una noche de hace 5 años hubo una pelea. Mateo intentó proteger a Elena, pero alguien más estaba ahí. Alguien que entró por la puerta de servicio. Alguien que cerró las llaves del gas, esperó hasta que Mateo y Elena se durmieron y prendió la cerilla. Sentí frío en las manos. Mucho frío. No, dije. Sí. No, Carla. Daniel. No fui yo. Ella no dijo nada. Y entonces, por primera vez, me miró sin pena. Me miró como se mira a alguien que ya no tiene salvación. Tú y Mateo erais pareja, Daniel. El suelo se movió. Estuvisteis juntos 4 años, os casasteis, os divorciasteis cuando él me conoció a mí, a través de Elena, y se enamoró de mí. Eso no es verdad. Lo aceptaste mal, muy mal, pero lo aceptaste, o eso creímos. Durante 1 año pareció que todo iba bien, hasta que Mateo se mudó al 4B con Elena, que era prima mía, sí, vivíamos en pisos cercanos, y entonces empezaste a venir. Empezaste a aparecer cosas, cartas, mensajes. Una noche apareciste borracho en el portal gritando que él era tuyo,
que no podía estar con nadie más. No. Esa noche, Daniel. Carla cerró los ojos un segundo. Esa noche fue la del incendio. Me levanté de la silla, la empujé. Caminé por la cocina. Volví. Me senté otra vez. No sabía qué hacer con el cuerpo. Eso no puede ser verdad, dije. Pero mientras lo decía, algo se encendió dentro de mí. Una imagen, muy corta, casi nada. Una mano, la mía, abriendo una llave del gas en una cocina que no era esta. Un olor, un ruido pequeño, metálico, una cerilla. La imagen desapareció antes de que pudiera mirarla bien, pero el cuerpo se acordó. Las manos empezaron a sudarme. La boca se me secó. Sentí en la espalda esa quemazón rara que se siente a veces sin saber por qué. Esa quemazón que yo siempre había atribuido al estrés del trabajo, a las pastillas, a cualquier cosa. Carla lo notó. ¿Te acuerdas de algo, Daniel? No. Sí te acuerdas. No. Pero los ojos se me llenaron de lágrimas. Sin permiso, sin motivo aparente, como si una parte de mí, una parte que llevaba años escondida, hubiera entendido antes que yo lo que estaba pasando. El accidente que tuviste hace 2 años no fue un accidente, dijo ella. Intentaste tirarte por un puente. Tu hermana te encontró a tiempo. Llevaste casi 1 año en la clínica del doctor Reynoso. Yo te visité todas las semanas. Yo, Daniel, la novia de Mateo, la mujer a la que casi le quemas la vida entera. Yo. ¿Por qué? Dije y la voz me salió rota. ¿Por qué hiciste eso? Porque cuando Mateo murió, en la clínica entendí algo. Entendí que tú también lo querías. Tan mal, tan enfermo, tan retorcido como tú quieras, pero lo querías. Y que lo que te había pasado no era exactamente maldad, era una enfermedad. Algo que llevabas dentro y que se rompió cuando él te dejó. Carla. Te perdoné, Daniel. Lo dijo así, sin grandes palabras, sin levantar la voz. Y por algún motivo que ni yo entiendo del todo, me enamoré de ti durante esos meses. De ti, del que eras cuando no eras el otro. Del Daniel que se reía con los enfermeros. Del Daniel que me llevaba flores baratas del jardín. Del Daniel real. Me quedé mirando la mesa. No podía levantar la cabeza. Pensé mientras ella hablaba, en todas las veces que me había sentido afortunado por estar con ella. En todas las veces que había pensado que era la mujer más buena que había conocido. En todas las veces que había bromeado con que no me la merecía. No sabía cuánto tenía de razón. No era una broma. Carla, todo este tiempo, había sido una santa con un cuchillo en la garganta. Mi cuchillo. Cuando saliste, te dije que viviéramos juntos. El doctor Reynoso me dijo que era una locura. Tomás, el hermano de Mateo, me dijo que era una locura. Mi familia entera me dijo que era una locura. ¿Por qué este apartamento? Pregunté, y la voz casi no me salió. ¿Por qué aquí, Carla? ¿Por qué al lado del 4B? Ella tardó en responder. Porque el doctor Reynoso pensó que vivir cerca podría ayudarte. Que el otro Daniel, el que no recordabas, necesitaba un lugar para descargarse. Un sitio cerrado, vacío, donde no pudiera hacerle daño a nadie. El 4B lleva 5 años a mi nombre, Daniel. Lo compré con el dinero del seguro de Mateo, y se lo dejé al doctor para que tu otro yo entrara allí cuando lo necesitara. No. Sí. No, Carla. Cada noche, a las 3:14, tú te levantas. Sales del apartamento. Abres el 4B con la llave que llevas en el bolsillo del pijama. Entras. Te quedas allí horas. Hablas. Lloras. Pides perdón. Y vuelves antes de que amanezca. Me quedé un momento callado. Una frase me volvió a la cabeza. Una frase suya, la de hace meses, susurrada en la oscuridad, justo antes de quedarse dormida.
Esa noche, dije con la voz pequeña, la noche que escondí la cámara. Antes de dormir, me dijiste algo. Me dijiste que pasara lo que pasara, no me levantara. Carla bajó la mirada un instante. Después volvió a mirarme. Sí. ¿Por qué? Porque sabía lo que ibas a hacer. Vi la cámara, Daniel. Te oí esa misma tarde, susurrando solo en la cocina, montándola en el reloj de pared. No me costó encontrarla. Llevo 2 años aprendiéndote por dentro. Sé cuando el otro Daniel está cerca. Sé cuando va a salir. Sé cuando va a esconder algo. Tragué saliva. Esa noche pensé que, si me oías, si te quedabas conmigo, si por una vez no te ibas, algo cambiaría. Que a lo mejor, solo a lo mejor, el otro no salía. Que nos podíamos quedar a salvo los 3. Tú, yo y el otro Daniel. Pero salí. Saliste, Daniel. Como cada noche. Bajó la voz. Lo que no sabes es que esa noche te seguí. Salí detrás de ti. Te vi entrar en el 4B. Me senté en el suelo del pasillo, junto a la puerta, y estuve 2 horas escuchándote hablar con un hombre que no estaba. Me llevé las manos a los bolsillos. Despacio, casi sin querer, como quien comprueba que se le ha quedado el móvil en casa. Y noté, en el fondo del bolsillo derecho del pijama, algo pequeño, metálico, frío. Una llave. La saqué. Era dorada, pequeña, una cinta roja atada al ojo. Una llave que yo no recordaba haber visto en mi vida, pero que llevaba ahí, según parece, cada noche. Cerré los dedos a su alrededor. Sentí su forma contra la palma y entendí, de un modo definitivo, que Carla no me estaba mintiendo. La cámara, dije. La cámara. La cámara grabó lo que la otra parte de ti quiso que grabara. Tú eres editor de video, Daniel. Te pasas la vida montando, cortando, sustituyendo caras. El otro Daniel también sabe hacerlo. Encontró la cámara la primera noche, la desconectó. Grabó otra cosa con tu propio teléfono, en la habitación vacía del 4B, y después la montó encima del video real. Esa Carla que ves levantándose en la grabación es una vieja toma mía durmiendo, de hace 2 años, recortada y pegada. Lo vi en tu ordenador. Lo vi todo. Empecé a temblar, no de frío, de otra cosa. Y la voz, murmuré, la voz del hombre, las risas, la voz tuya en la pared. Carla tragó saliva. Daniel, te lo voy a decir solo una vez. Me miró. Las risas que escuchas son mías. Son mías de hace 3 años, antes de Mateo, cuando todavía no nos conocíamos. El otro Daniel encontró grabaciones viejas en mi ordenador. Las pone cada noche en un altavoz pequeño dentro del 4B. Por eso solo se escuchan a las 3:14. Por eso solo cuando él está allí. Por eso los micrófonos que tú escondes en tu pared no graban nada. Porque las grabaciones se reproducen al otro lado, no aquí. ¿Y la voz de hombre? Carla bajó la mirada. La voz de hombre eres tú, Daniel. Silencio. Hablas solo. Imitas a Mateo. Imitas su voz. Tienes videos de él. Estudiaste su forma de hablar. El otro Daniel cree que está con Mateo, allí, en el apartamento. Cree que es de noche. Cree que están solos. Cree que se reconcilian. Tragué saliva. Pero yo le hablé a la pared. Dije, casi sin voz. Una noche. Le pregunté quién era y me respondió. Carla cerró los ojos un momento. Te respondiste tú, Daniel. No, yo estaba despierto. Yo no era... Sí lo eras. Esa noche pasaste casi 1 hora hablándole a la pared, pegado a ella, susurrando. Tomás te lo grabó desde dentro del 4B con el móvil. Lo escuché yo misma a la mañana siguiente. Eso no puede ser.
Tú decías una frase, esperabas unos segundos, después bajabas la voz, cambiabas el tono y respondías como si fueras otra persona. Para ti era una conversación, para nosotros eran dos voces, pero las dos eran tuyas. Pero la voz que escuché era de hombre, era grave, era... Tu voz baja también es de hombre, Daniel. Solo que tú nunca te has oído desde fuera. Cuando hablas en susurros, cuando bajas el tono, suenas como otro. Como Mateo casi. Por eso lo eliges. Por eso te respondes con esa voz. Porque, sin darte cuenta, llevas 2 años aprendiendo a sonar como él. Bajé la cabeza. No supe qué decir. Porque, en el fondo, mientras ella hablaba, una parte de mí ya había reconocido esa voz. Esa voz íntima. Esa voz que yo creía del vecino. Esa voz que decía cosas que solo yo podía saber. Era la mía, pero rota. Me quedé inmóvil. Pensé en todas las noches de los últimos 6 meses. Pensé en la voz del hombre, esa voz íntima, esa voz que se usa con alguien a quien se conoce desnudo. Pensé en mi propia voz. Y reconocí, al fondo, en la memoria, algo que llevaba meses negándome a oír. Era la mía. Era yo. Las marcas en tu cuello, dije con la voz pequeña. Tú, dijo ella. El pelo en mi almohada. Tuyo. Caes mucho pelo, Daniel. Sobre todo desde el accidente. El olor en la pared del 4B. Tu colonia. La que te regalé el año pasado por tu cumpleaños. La que casi no usas. Cerré los ojos. Las piezas iban cayendo en su sitio, una tras otra, con un ruido seco, como huesos volviendo al esqueleto. Y el hombre en la cafetería, dije por fin. Tomás, el hermano de Mateo. Llevamos meses viéndonos en secreto. No para lo que pensabas. Tomás también tiene llave del 4B. Él fue quien dejó allí muchas de las pruebas que viste, las fotos, la carpeta con tu nombre, la fotografía de tu boda con Mateo. Quería que tú las encontraras, Daniel. Quería que tú mismo, despierto, te enfrentaras a lo que hiciste. El doctor Reynoso le dio una copia de la llave. Por si algún día yo necesitaba ayuda. Por si algún día tú eras un peligro. ¿Y la foto? Pregunté con la voz seca. La foto de la boda, la que tenía mi cara. Carla bajó la mirada. Era nuestra foto, la de Mateo y tú, la que él guardó hasta el día que murió. Tomás la encontró entre las cosas de su hermano. La trajo aquí porque pensaba que, si te veías feliz al lado de Mateo, algo dentro de ti se rompería. Algo se acordaría. Pero Elena estaba en esa foto. Sí, Elena era la testigo. Fue la única que estuvo en vuestra boda. Mateo no quiso invitar a su familia. Ya sabes por qué. ¿Y tú? Carla me miró largo rato. Yo le he pedido tiempo. Le he dicho que te cuide. Le he dicho que primero intentemos que tú lo recuerdes. Que tú mismo confieses. Que sea por ti, no por nosotros. ¿Por qué? Porque te quiero, Daniel. Lo dijo sin alegría, sin orgullo, como se dice una enfermedad. Te quiero a ti. Al de día. Al que se levanta conmigo. Al que me hace el café. Al que no sabe lo que hizo. Y porque sé que, en algún lugar, dentro de ese hombre, también está el que mató a Mateo. Y no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir guardándote como un secreto. Me eché a llorar. Lloré como no había llorado en muchos años. Lloré con la cara entre las manos, con los hombros temblando, con un sonido feo, animal, que no controlaba. Lloré porque entendí, de un golpe, que toda mi vida de los últimos 2 años había sido una mentira piadosa que esa mujer me había construido para que yo pudiera seguir respirando. Y porque entendí, también, que ya no podía seguir respirando dentro de esa mentira. Carla no se movió. Me dejó llorar.
Cuando paré, le dije, «Llama a la policía». Daniel, llámala, por favor. Hazlo tú. Yo ya no puedo. Ella asintió despacio. Se levantó, cogió el móvil, salió al pasillo para hablar. Yo me quedé en la cocina, solo, mirando la mesa. Las pruebas seguían ahí. La pulsera de hospital, los informes, la grabadora. Sentí algo extraño, una calma, como cuando termina una pesadilla. Por primera vez en muchos meses, no escuchaba voces en la cabeza. No escuchaba risas. No escuchaba a nadie respirar al otro lado de la pared. Solo había silencio. Un silencio limpio, viejo, casi cómodo. Pensé que era alivio. Pensé que era el final. Levanté la cara hacia el reloj de la cocina. Eran las 3:14 de la tarde. Sonreí, sin saber bien por qué. Y, mientras sonreía, noté algo raro en mis propias manos. Estaban quietas. Habían parado de temblar de golpe, como si alguien les hubiera dicho que ya no era necesario. Como si, dentro de mí, alguien más se hubiera puesto de pie y hubiera empezado a tomar el control, despacio, con paciencia, con esa familiaridad de quien lleva años esperando su turno. Sentí calor en el pecho, una calidez extraña, casi agradable, como volver a casa después de un viaje muy largo. Entonces, despacio, sin pensarlo, me levanté de la silla. Caminé hasta el pasillo. Pasé al lado de Carla, que estaba de espaldas a mí, hablando con alguien al teléfono. Pasé al lado de la puerta del salón. Pasé al lado del dormitorio. Llegué a la puerta del apartamento. La abrí. Salí al pasillo y caminé los 3 pasos que separan mi puerta del 4B. Saqué del bolsillo del pijama la llave pequeña, dorada, con la cinta roja. La misma que había sostenido hacía un momento. La misma que llevaba conmigo, según parece, desde hacía mucho más tiempo del que yo recordaba. La metí en la cerradura. Abrí. Cerré detrás de mí. En el 4B, el aire olía a humo viejo y a colonia. A mi colonia. Me senté en el suelo, en el centro del pasillo, frente a la pared cubierta de fotografías mías. Y en una voz suave, íntima, esa voz que se usa con alguien a quien se conoce desnudo, dije, hacia el otro lado de la pared, hacia el apartamento donde Carla seguía hablando por teléfono. Hola, Daniel. Soy yo. Tranquilo. Esta vez no voy a dejar que confieses.